Queridos amigos, este video es para conmemorar el fin de curso del primer semestre de la materia de Introducción al Teatro 1 del Bachillerato en Arte y Humanidades José Guadalupe Posada, Aguascalientes, México. De este 2020, año en que tuvimos que resolver la educación a distancia debido a la pandemia. Los siguientes trabajos que presentaremos fueron escogidos y realizados en su totalidad por los alumnos. Ellos hicieron la investigación, las animaciones, se pusieron de acuerdo en los equipos y elaboraron estos trabajos. Los invitamos pues a disfrutar de este recorrido por las diferentes áreas y especialidades del arte dramático. No olvides al final dejar tus comentarios. El drama es un género literario caracterizado por la representación de acciones humanas conflictivas que ha sido concebido para su escenificación, que bien puede ser teatral, televisiva o cinematográfica, y puede representar un evento histórico, aventura, cuento, etc. Recuerda que el género literario es un texto destinado a su acción teatral, que se expone en forma de diálogos. Se define en dos tipos de drama, que son la tragedia y la comedia, según Aristóteles. Sin embargo, actualmente el drama se clasifica por varios tipos de géneros. Tuvo origen en Grecia. Al comienzo de las representaciones teatrales estaban relacionados con el culto a Dionisio, dios del vino, que consistían en himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Las estructuras del género dramático son externas e internas. Las externas son el acto que pasa fuera del diálogo y las internas son las que pasan dentro de la obra. Ambas se dividen en cosas diferentes. Las externas en cuadros y escenas. Y las internas en el inicio, desarrollo y final. Los cuadros son cada una de las partes en las que se puede dividir una obra sin el cambio de escenario. Escena es el lugar destinado donde se dará la obra. Mientras que las internas, Inicio. Se presentan los personajes, lugar, época y el principio del problema. Desarrollo. Inician los acontecimientos centrales, se complejiza la acción y se genera un conflicto. Y por último, al final es donde se resuelve el problema. hay varias características, sin embargo las más importantes son: División. Se divide dependiendo de acuerdo a la temática que se está abordando. Representación, ideado para representarse frente a un auditorio a través de un grupo de personas llamadas actores, que cada uno representa un personaje en específico en la obra. Temática. Este puede variar, pero se enfoca en los aspectos de la vida cotidiana y de la obra. Interés. Uno de los objetivos fundamentales del drama es que el espectador le interese la historia. Es de suma importancia que la representación transmita fácilmente el mensaje que se quiere dar al lector. Escritura. Siempre escrita en papel y son representadas como las órdenes del director. Cuentan con anotaciones. De acuerdo con Aristóteles, el drama teatral comprende con los siguientes géneros mayores. Tragedia. Representación de las personas que su caída y desgracia tenga un efecto en el público. Una característica es que el propósito de la acción trágica es provocar entre los espectadores los sentimientos de error y compasión. Comedia es lo opuesto a la tragedia. En vez de un efecto dramático y compasivo por los personajes, debe ser cómico y con un final feliz. Su característica es que el protagonista siempre está en conflicto con el antagonista. Pieza contiene melancolía y desesperación con un esperado giro de vida y no de su propósito. Su característica es que sus personajes no se adaptan a la pérdida de la comodidad en su situación. Melodrama. Varios personajes con acción dramática en la obra. Su característica es el personaje principal del protagonista. Siempre triunfa y el antagonista es derrotado. Tragicomedia. Género no realista que no se trata de unión o mezcla de la tragedia. Tiene como objetivo el mostrar cómo funciona un efecto o una virtud. Su característica es que la anécdota se construye por episodios. Una obra didáctica contiene las órdenes dramáticas que son sometidas al servicio del autor dramático. Su característica es que siempre fomenta a un debate.
Farsa, forma dramática en la que los personajes se desenvuelven de manera no realista, y su característica es que el tono en el que hablan es de exageración, caricaturístico e incluso grotesco. Dato interesante. Durante el primer periodo de la Edad Media, Se fue extinguiendo poco a poco el teatro hasta desaparecer. y alrededor del siglo XVII, Los europeos reinventaron o volvieron a traer el teatro. Hola, este es el equipo 2 y estaremos presentando lo que es el drama teatral. Los subtemas que se verán son: ¿qué es el drama teatral? El origen del drama teatral. ¿Qué hace el drama tan dramático? El drama como un género literario. Géneros del drama teatral. La obra dramática, tipos de textos. También está la estructura de la obra dramática, recursos expresivos, etimología de la palabra drama, significado y definición de la palabra drama. ¿Qué es? Es uno de los géneros literarios de la antigüedad, tal y como lo describió el filósofo griego Aristóteles, precursor de lo que hoy en día conocemos como dramaturgia o teatro. El género dramático. Los primeros vestigios del género dramático tuvieron lugar en Grecia, donde se cantaban himnos rituales que mantenían relación con el culto a Dionisio, deidad del vino y la alegría. Con el paso del tiempo, estos himnos se convirtieron en procesiones corales en las que luego se produjeron cambios. Los participantes empezaron a cumplir roles especiales, aunque no eran considerados actores. Esta práctica se mantuvo así hasta el siglo VI a.C., cuando Tespis, un bardo errante durante las Dionisias, una competencia celebrada en Atenas, recitó una poesía como si fuese el personaje de la misma. Como consecuencia de esta acción, Tespis fue considerado el primer actor del género dramático. En lo que respecta a la simbología, siempre se ha visto al drama representado con dos máscaras, una sonriente, que corresponde a Talía, la musa de la comedia, y una triste, como representación a Melpómene, la musa de la tragedia. Para hacer sus obras de teatro dramático, dramaturgos se esfuerzan por construir progresivamente los sentimientos de la audiencia, de la tensión y la anticipación a medida que se desarrolla la historia. La tensión dramática aumenta a medida que el público sigue preguntando ¿qué pasa después? Y anticipar los resultados de esos eventos. En un misterio, por ejemplo, la tensión dramática se acumula a lo largo de la trama hasta que se reveló un clímax emocionante o imprevisto. El drama teatral. Como un género literario, este se emplea en un sinfín de textos, ya que se expande a lo largo del género y de sus amplitudes. Este consiste básicamente en lo siguiente. Consiste en predominar en los relatos literarios de un drama, lo que presenta para que se lleve a cabo un seleccionamiento de géneros literarios, por ejemplo, la dramaturgia, los exhaustivos y los dramáticos. Esto se hace por un medio de seleccionamiento. Este frecuentemente se hace por medio de guiones o por libretos. Frecuentemente a este se le conoce como drama teatral. ¿Por qué se le conoce como drama teatral? Es un género surrealista que se le conoce como drama teatral por lo siguiente. Es como lo indica la palabra, es un poco exaltado y exagerado, ya que este es muy comúnmente conocido por sus exhaustivas exageraciones en lo que viene siendo relativamente al género. En el drama teatral hay dos tipos de géneros, el no realista y el realista. El género realista, de forma general, es el género literario que se caracteriza por el lenguaje que quiere presentar hechos de forma real y utilizando un diálogo. Y para eso, su lenguaje utiliza una función apelativa. El no realista se retroalimenta de las relaciones sociales, humanas, religiosas, entre otras, y de la época y el país, la farsa. Los géneros realistas son la comedia, caracterizado por tramas y narraciones que evocan a la risa y que tienen un final feliz. La pieza,
Está constituido normalmente por diálogos entre personajes y con un cierto orden susceptible de representación escénica. Y la tragedia se representan con un tono solemne situaciones de conflicto en las que un personaje o una serie de ellos, por lo general de tipo ilustre o heroico, se ven enfrentados por un error fatal o de las formas de su carácter a un destino irremediablemente triste, que suele desembocar en la muerte del protagonista. Los géneros no realistas son la tragicomedia, fusión de dos géneros distintos, el trágico y el cómico. Se va a encontrar con una propuesta teatral con dos dimensiones, lo entretenido y lo triste. Y el melodrama comienza a verse como el género que enlaza las preocupaciones de mostrar la realidad y el mundo tal cual es, más la tensión creciente y la mirada del espectador como cómplice que se siente identificado con la historia. La obra dramática tiene dos tipos de textos y estos son el texto principal y el texto secundario. El texto principal es el contenido propiamente de la obra, que está dividido en actos, cuadros y escenas. Los actos es una unidad temporal narrativa que es marcada por la subida y bajada del telón. Los cuadros son una parte del texto que está marcada por el cambio total o parcial del decorado. Las escenas, parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores. El texto secundario aporta información para la representación teatral. Esta puede ser sobre la acción, unos sonidos que estos indican diversos efectos e iluminación, los decorados, los mobiliarios, etc. Sobre los personajes, estos son los vestuarios, movimientos, gestos, tono de voz, intencionalidad expresiva, etc. Estructura de una obra dramática. Esta suele dividirse en 4, que serían exposición, desarrollo, clímax y desenlace, las cuales consisten en lo siguiente. Exposición. Presenta la información necesaria para el desarrollo de la historia. Contexto, situación, circunstancias y entorno. Usualmente en el primer acto. Desarrollo. Es donde se presentan las complicaciones y conflictos de la historia. Luego continuamos con clímax, es el momento de tensión máxima dentro de la historia. Y finalmente el desenlace, donde el conflicto suele resolverse. Recursos expresivos. Diálogo. El intercambio de ideas o pensamientos entre diferentes personajes. Monólogo. La reflexión en voz alta de un personaje a solas. Aparte. Las palabras de un personaje para sí mismo, suponiendo no ser oído de nadie más. Mutis. Indica la salida de escena de un personaje. Etimología. La palabra drama proviene del griego drao, que significa hacer, actuar. El género dramático comprende obras escritas para ser representadas por unos actores ante un público. Realizado desde los tiempos de Aristóteles, 335 a.C., el término drama proviene de las palabras griegas, un acto, una obra de teatro, y para actuar, de tomar. El drama es un género literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, que ha sido concebido para su escenificación, bien sea teatral, televisiva o cinematográfica. Significado y definición. El drama es un género literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, que ha sido concebido para su escenificación, bien sea teatral, bien televisiva o cinematográfica. Si bien el drama hacía referencia a toda representación teatral, fuera comedia o tragedia, actualmente se considera como drama toda aquella obra que se caracteriza por preeminencia, que quiere decir con el privilegio, extensión, ventaja o preferencia
que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. Entonces, la preeminencia de situaciones tensas y posiciones conflictivas que mueven a la respuesta emotiva y que pueden o no derivar en sucesos. Gracias por su atención. Este fue el equipo 2. Hola, mi nombre es Daniela, integrante del equipo 3. Mis compañeras Nelly, Sofía, Paola, Ana y Shail les vamos a presentar el tema del drama teatral. Índice. ¿Qué es? Origen. Línea. Tipos. Estructura. Ejemplos. Frase. Preguntas. Video de ejemplo y gracias. ¿Qué es el teatro? El teatro es una rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a un público utilizando una combinación de discursos, gestos, escenografía, música, sonidos o espectáculos. Los orígenes del género dramático se encuentran en Atenas, Grecia, entre los siglos 5 y 6 a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino, la violencia, entre otros atributos. El primer teatro fue dedicado a Dionisio. Se dividía en 3 partes: la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. Se jugaba un rol político y religioso, ya que escenificaba relatos mitológicos que se adaptaban a situaciones de la vida cotidiana, haciendo así que el público se identificara. El teatro romano fue construido en el año 220 a.C. Se tenía como finalidad la interpretación de obras dramáticas griegas y latinas. 330 años después empezó a surgir el teatro griego, y las grandes Dionisias de Atenas fueron las precursoras del teatro. En 1578 nació el teatro isabelino. En ese año los teatros fueron expulsados de Londres, pero la afición teatral creció haciendo que se crearan teatros fijos y se dignificara la figura de los cómicos. En 1600 se consideró que el teatro francés fue el origen del teatro moderno, ya que se alejó un poco del drama litúrgico. El musical de El fantasma de la ópera es el espectáculo con más duración de Broadway, pues superó 10,000 presentaciones. El teatro isabelino conquistó a la gente con sus obras, pues hacían uso de la luz natural. Algunas veces se presentaban al aire libre, y cuando se hacía al interior, los actores y el público compartían la iluminación de velas. La actuación se consideraba una profesión inapropiada para las mujeres, y los hombres más jóvenes del elenco de una obra de teatro realizaban los papeles femeninos. Tipos de drama: comedia, farsa, tragedia, tragicomedia, sainete y extremes. Las estructuras de la obra de teatro están conformadas por el conflicto, que se plantea generalmente desde la tensión entre 2 fuerzas, una protagonista y otra antagonista. En el desarrollo de ese conflicto corresponde a la serie de acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los personajes, sus acciones y modificaciones psicológicas y morales que conducen hacia el clímax. Este momento constituye el de mayor tensión en toda la obra y en el que se enfrentan las fuerzas. En el desarrollo o clímax, para que se llegue a producir un desenlace, primero la acción dramática pasa por el momento de mayor tensión o clímax, lo que posibilita la solución del conflicto. En el desenlace es la solución de la trama en la obra dramática, en el cual el conflicto presentado se ha solucionado. Ejemplos de drama: Edipo Rey, Medea, Antigonia, Electra, Romeo y Julieta, El enfermo imaginario, Crimen y castigo, Las nubes y la asamblea de mujeres. Aquí tenemos una parte de una frase que dijo Federico García Lorca, que dice: el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Y bueno, la frase completa dice: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Como se sabe, esta era su propia forma de Lorca de hacer teatro,
ya que sus obras han conocido un éxito internacional. Tu espejo trata de una historia de bullying entre una pareja, las cuales se tratan de manera muy tóxica y se siguen engañando entre sí. A continuación les pongo el video para que lo vean. Bueno, tampoco es como que yo me entiendo mucho, ¿verdad? ¿Es para qué estamos juntos, eh? Ay, vas otra vez con lo mismo. No, contéstame. No, yo sé que me engañas, lo sé. Al final, solamente quedo vacío. Sucede en nuestro trabajo, en las escuelas, con nuestra pareja, en nuestra propia familia. Todo el mundo se reía de mi torpeza. Ay, te lo juro que ya no me vas a escuchar decirte todas esas cosas. Te lo juro, pero escúchame, por favor. ¡Ay, que me escuches, carajo! O sea que el imbécil soy yo. No. No tienes que decirme nada, la verdad. No voy a discutir por tonterías. Cállate, ya no me digas esas cosas, ya cállate. ¡Cállate tú entonces ya! Le engaño todas las veces que puedo, para hacerme sentir que merezco un mejor trato afectivo. ¿Se acabó? Ya no podamos estar juntos. Enséñame el teléfono. No. Que me enseñes el estúpido teléfono, carajo. Me grites, no me grites. Pues no me hagas que te grite. Es que nada más hablamos cuando tú quieres, hombre. Tengo mucho miedo de perderte, pero ya no puedo seguir en esta relación de dolor. Reconozco que mi último victimario he sido yo mismo. No eres tú. Soy yo. Son mis miedos. Son mis propios miedos. Sé cómo encontrar a la víctima ideal. De parte del equipo 3, agradecemos que hayan prestado atención. Esperamos que pasen unas buenas fiestas decembrinas y que se cuiden ustedes y a los suyos. Gracias. Somos el equipo 4 y nuestro tema es actuación teatral. ¿Qué es actuación? Es el trabajo realizado por un actor o una actriz al representar a un personaje en una obra teatral, cinematográfica, comedia, musical, etc. Se basa en la comprensión, interpretación y transformación de alguna obra en realidad de algún contexto. El actor comienza desde una interiorización para conocer el principio de dicho personaje y traerlo desde lo más profundo y transformarlo en un personaje integrado. Es el resultado final de un proceso que una persona lleva a cabo después de adquirir un conocimiento profundo del personaje que se interpreta a partir de lecturas o investigaciones, entre otros. La persona que actúa se denomina actor o actriz y trabaja con y a través de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Elementos. Existen varios tipos de elementos de la actuación, pero a continuación veremos algunos de los más importantes. La trama es lo que sucede en la obra. Guión o texto consiste en el diálogo, las instrucciones escénicas, la descripción de los personajes y similares en una obra. Vestuario y maquillaje son los elementos que sirven para caracterizar a los actores al recrear un personaje. Iluminación y efectos de sonido es la colocación, intensidad, el color de las luces y así como los efectos de sonido ayudarán al director a comunicarse al ambiente, al estado de ánimo o el sentimiento en una escena. La escenografía sirve para recrear el entorno en el que se desarrolla la trama, y el escenario son los equipos teatrales, como las cortinas, los pisos, fondos, plataformas que se utilizan en una producción dramática. Bueno, a continuación hablaremos de la historia. La profesionalización de la actuación se inició en Europa en el siglo XVI, en Italia, con las primeras compañías profesionales de comedia del arte, y en Inglaterra, con las compañías protegidas por la nobleza en tiempos de la reina Isabel. Antes,
poco antes del siglo XVII, los actores únicamente podían ser hombres y era mal visto que una mujer actuara en un escenario. Entonces, los papeles femeninos siempre eran interpretados por hombres o muchachos jóvenes de rasgos delicados e incluso se caracterizaban con maquillaje. Y hasta los teatros de Venecia fue cuando por fin se produjo un cambio en el que las mujeres ya podían realizar interpretaciones teatrales. La importancia del teatro reside en el hecho de que, al ser una de las formas artísticas más antiguas del ser humano, es quizá una de las más accesibles, pero al mismo tiempo más complejas. El teatro es importante para el ser humano, ya que le permite expresar a través de la interpretación de historias reales o ficticias emociones, miedos, sensaciones, dudas, inquietudes, y a través de ellas apelar a un público que se siente más o menos cercano a esas realidades y que pueda identificarse con ellas. Antes de comenzar necesitamos comprender qué es la actuación teatral. La actuación teatral es el trabajo realizado por un actor o actriz al representar un personaje en una obra de teatro. El actor o actriz que representa a este personaje tiene que actuar como tal. La actuación como tal nació a partir de los antiguos sacerdotes griegos, quienes se caracterizaban de dioses para transmitir de una manera más cercana sus enseñanzas. Sin embargo, el primer actor reconocido históricamente como tal fue el griego Tepsis, quien actuó en el teatro de Dioniso en el año 534 a.C. Durante su presentación, este se nombró a sí mismo en primera persona, reproduciendo lo que actualmente conocemos como actuación. Hasta el siglo XVI, el teatro y la actuación se profesionalizaron, con las primeras compañías de la comedia del arte italiana, estas siendo avaladas principalmente por la realeza. El teatro surgió en la antigua Grecia. Fue iniciada por ritos y ceremonias para el dios Dionisio. Y junto con esto, los griegos inventan las máscaras de teatro, lo cual les permitía hacer varios personajes y darle más vida a sus expresiones. Aquí existe la tragedia y la comedia. ¿Cuál será mejor? Tú podrías decirme. En mi caso, la tragedia es mucho mejor, ya que en esta se basan en los mitos y leyendas que van de generación en generación. Y se creó en Atenas. Vayamos a la Edad Media. En esta surgieron los bufones. En el teatro o la actuación hubo un pequeño problema. Casi desaparece, pero hay un lado bueno. Las marionetas continuaron vivas y le dieron continuación a estas. En el siglo de oro español, los teatros se hacen como los conocemos y se mejoran las tácticas. La emoción cada vez se hacía más conocida. En el ámbito del teatro, el guión es el libreto que presenta todos los contenidos necesarios para el desarrollo de una obra.
El guión teatral, por lo tanto, es un texto que especifica los diálogos que debe decir cada actor, detalla el desarrollo de cada escena, brinda información sobre la escenografía, etc. La escenografía son los elementos visuales que conforman una escena, como el decorado, accesorios, la iluminación o caracterización. También lo constituyen de una forma realista, ideal o simbólica, en donde se desarrolla o tiene lugar la escena. Parte de la coreografía en la actuación teatral, tenemos que plasmar una danza por escrito, que se conforma por movimientos estructurales, ya sean lentos o rápidos. Vestuario y maquillaje. Estos dan personificación a los personajes. Puede que con esto los actores representen lo que son y quieren dar a conocer. Estos conceptos de vestuario y maquillaje es un recurso tradicionalmente usado en las artes escénicas y ayudan a contextualizar el tiempo y psicológicamente a los personajes de audiovisual. Y estos complementan el trabajo de la interpretación. Actor. Se define a actor como la persona que se dedicará a representar a algún personaje en una obra de teatro, televisión, película o serie, mediante técnicas, gestos, diálogos y caracterizaciones. Esta persona buscará meterse en su papel para dar a conocer de la mejor manera a quien represente. Puede ser un personaje histórico o ficticio. El trabajo como actor, por lo menos en México, no suele ser muy bien pagado, ya que un actor puede llegar a ganar 84,000 pesos al año. Depende mucho de con quién y en qué estado se trabaje. Los estados con mayor oportunidad para actores son Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Estado de México. Para ser actor se requiere saber trabajar en equipo, flexibilidad de horarios, dedicación, además de creatividad y expresividad. Métodos de actuación. Los métodos de actuación son 5. El primero es el sistema Stanislavski. Esta técnica inspiró a toda una generación de actores y profesores. Su enfoque incorpora el realismo espiritual, la memoria-emoción, el análisis dramático y el autoanálisis y la práctica disciplinada. El segundo es el método de Lee Strasberg. Este método anima al actor a magnificar e intensificar su conexión con la obra mediante la traslación de las experiencias emocionales del personaje a su propia vida real. El tercer método es el de Stella Adler. Esta técnica enfatiza la imaginación adicional para que entre a la memoria emotiva. El cuarto método es la técnica Minzner. Su planteamiento es de un carácter inminentemente práctico. Desarrolla el ejercicio de repetición, donde dos actores se sientan uno frente al otro y responden al momento con una frase repetitiva. Esto rompe con técnicas sobreestructuradas y genera mayor apertura, flexibilidad y capacidad para escuchar. El quinto y último método es la estética práctica. Es una escena basada en la acción que involucra un análisis de escena en 4 pasos que simplemente se enfoca en perseguir una acción. Los actores aprenden a centrarse en lo que está literalmente pasando en la escena y lo que se desea de los otros personajes.